Seguramente reconozcas esta música. Es una de las melodías más interpretadas del repertorio clásico. Pero pocos conocen al hombre que la compuso, Amilcare Ponchielli. Ponchielli nació en 1834 en Paderno, una pequeña localidad del norte de Italia. Su talento musical fue evidente desde niño, y gracias al apoyo de un noble local, ingresó al Conservatorio de Milán con solo 9 años. Allí, estudió junto a futuros gigantes como Antonio Cagnoni. Italia vivía una efervescencia cultural. El romanticismo dominaba la escena, y la ópera era el alma del pueblo. Su vida en el conservatorio no fue fácil. Procedente de una familia humilde, sufrió por la falta de recursos económicos, lo que le obligó a ser extremadamente disciplinado. Se formó en una época en que el rigor académico era severo, con largas horas de estudio y estricta vigilancia por parte del profesorado. Vivía prácticamente aislado del mundo exterior, centrado en el estudio del contrapunto, la armonía, la composición y el piano. Durante estos años, Ponchielli cultivó una admiración especial por los grandes maestros italianos, como Donizetti y Verdi, pero también se interesó por la música instrumental alemana, que comenzaba a hacerse notar en Italia. Se graduó en 1854, a los 11 años, con un diploma en composición. A pesar de su juventud, ya mostraba una fuerte personalidad artística y una tendencia a la grandiosidad musical que, más tarde, se reflejaría en sus óperas. Aunque se sintió orgulloso de su formación, también recordaría aquellos años como duros y solitarios, con más trabajo que recompensas inmediatas. En el año 1856, Amilcare Ponchielli presentó al mundo su primera gran ópera, I Promessi Sposi, inspirada en la célebre novela de Alessandro Manzoni. Era una elección ambiciosa. No solo se atrevía a adaptar una obra profundamente arraigada en la conciencia nacional italiana, sino que lo hacía con un lenguaje musical todavía en formación, pero ya lleno de energía dramática. La ópera fue estrenada en el modesto Teatro Concordia de Cremona, su ciudad natal. Y contra todo pronóstico, fue un éxito. El público vio en aquel joven no solo talento, sino una sensibilidad genuina para el teatro. La historia de Renzo y Lucía, con sus amores interrumpidos por el abuso de poder y las sombras del siglo XVII, recobraba vida en los pentagramas de Ponchielli con fuerza, lirismo y cierta osadía juvenil. Pero el camino no sería fácil. A pesar del buen recibimiento, Ponchielli no logra consolidarse de inmediato como un compositor de primera fila. Pasa años retocando la ópera, buscando nuevas oportunidades, dirigiendo bandas municipales en ciudades como Piacenza, Cremona o Como. Durante este tiempo, no abandona la composición, escribe otras óperas y piezas sinfónicas, pero ninguna logra calar hondo en el gran público ni atraer la atención de los teatros importantes de Italia. Tras I Promessi Sposi, Ponchielli soñaba con una ópera más grande, más audaz. Y la encontró en I Lituani, inspirada en un poema de Mickiewicz, símbolo de la resistencia de los pueblos oprimidos. La historia nos lleva a la Lituania medieval, donde un pueblo lucha por su libertad frente a los caballeros teutónicos. Pero el mensaje era también italiano, un grito por la unidad, por la independencia. Estrenada en 1874 en La Scala, I Lituani mostró a un Ponchielli más maduro, más dramático. El protagonista, Walter, es un héroe dividido entre el amor y el deber. Y Aldona, su amada, encarna el alma de una nación que espera y resiste. La música oscila entre lo lírico y lo épico. Coros poderosos, melodías intensas, una orquesta que respira con la historia. No tuvo el éxito de la Gioconda,
pero i Lituani fue un paso crucial. Allí nació el Ponchielli que haría historia. Un compositor que no solo escribía notas, escribía ideales. Después de años de lucha, frustraciones y óperas olvidadas, Ponchielli por fin encontró la gloria. Fue en 1876, con La Gioconda, una tragedia veneciana de pasiones cruzadas, traiciones políticas y redención final. Con ella, conquistó al exigente público de La Scala y se consagró como uno de los grandes nombres del teatro lírico italiano. La historia, inspirada en Anielo, tirano de Padua, de Víctor Hugo, gira en torno a Gioconda, una humilde cantante callejera que se ve envuelta en un torbellino de amor, celos y sacrificio. Ama al noble Enzo Grimaldo, pero él ama a otra. Gioconda, lejos de hundirse en el rencor, arriesga todo por salvar a su rival. Al final, solo le queda desaparecer en la sombra, como una heroína trágica. La partitura es rica, vibrante, llena de contrastes, desde grandes escenas corales hasta momentos de intensa intimidad. Entre ellos brilla con luz propia La danza de las horas, un ballet exuberante que ha trascendido los teatros de ópera para convertirse en un clásico universal. La Gioconda es muchas cosas: melodrama romántico, tragedia política, retrato psicológico. Pero sobre todo, es el testimonio del genio de Ponchielli, que supo fundir la tradición verdiana con un lenguaje personal y dramáticamente eficaz. Con esta ópera alcanzó la cima. Fue su obra más representada, la más ambiciosa, y la que aún hoy mantiene vivo su nombre en los escenarios del mundo. Tras el clamoroso éxito de La Gioconda en 1876, Ponchielli se convirtió en uno de los nombres más respetados del panorama operístico italiano. El reconocimiento le permitió entrar de lleno en los grandes teatros, pero también le trajo una presión silenciosa. Cada nuevo proyecto se medía contra su obra maestra, y la inspiración, aunque constante, ya no encontraba el mismo eco en el público. Fue entonces cuando Ponchielli, consciente de que su verdadero talento también residía en la transmisión del arte, aceptó una cátedra en el Conservatorio de Milán. Regresaba así al lugar donde todo había comenzado, no como alumno prometedor, sino como maestro consagrado. Allí, entre aulas y partituras, encontró una segunda vocación: formar a la nueva generación de compositores italianos. Entre sus pupilos brillaban dos nombres que marcarían época: Giacomo Puccini y Pietro Mascagni, futuros autores de la bohème y caballería rusticana. A su lado aprendieron el arte de la melodía, el poder del teatro, y el peso de la tradición. Ponchielli nunca volvió a tener un éxito como La Gioconda, pero supo dejar huella de otra forma, compartiendo lo que sabía. Y en aquellos jóvenes que lo escuchaban con atención, su música siguió resonando, más viva que nunca. Ponchielli continuó componiendo, pero ya no con la misma intensidad. Marion Delorme, su siguiente gran intento, no alcanzó el éxito esperado. La salud comenzaba a flaquear, y las nuevas generaciones traían consigo aires veristas que él observaba con curiosidad, pero también con un cierto desencanto. Su música, tan grandilocuente y refinada, empezaba a sonar a otro tiempo. En 1886, a los 51 años, murió de forma repentina. Milán lo despidió como a un héroe. Fue enterrado en el cementerio monumental, junto a otros gigantes de su época. Ponchielli no fue el más revolucionario, ni el más radical. Pero entre Verdi y el verismo, supo abrir un espacio lírico propio, hecho de emociones intensas, escenas memorables y una orquestación elegante. Y sobre todo, fue el eslabón que unió dos mundos, el de la gran ópera romántica italiana, y el de los jóvenes que venían a sacudirla.